Hace unas semanas introduje en esta asignatura lo que eran las funciones de orden superior y las expresiones lambda. Pues bien, en la STL hay un catálogo bastante grande de funciones de orden superior que funcionan sobre iteradores. Estas funciones nos van a ahorrar un montón de bucles para hacer cosas como, por ejemplo, recorrer una lista. En este vídeo vamos a ver algunas de estas funciones. Por otro lado, también voy a presentar algunas operaciones que trabajan sobre conjuntos y que realizan operaciones sobre conjuntos, como por ejemplo, unión, intersección, diferencia de conjuntos, etc. Bueno, pues vamos a empezar viendo algunas de las funciones de orden superior que tiene la STL. La primera función que vamos a ver es la función transform, que está definida en el fichero de cabecera algorithm. Esta función recibe tres iteradores, ini, fin y dest, y recibe también una función. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a recorrer todos los elementos de la secuencia comprendidos entre ini y fin, excluyendo fin, y va a aplicar la función fun a todos ellos. Los resultados que vaya obteniendo a medida que se vaya aplicando la función se van a guardar en un contenedor o en otra estructura de datos a partir del iterador que nos pongan aquí como destino, es decir, el que yo reciba como tercer parámetro. Es posible, de hecho es bastante habitual, que yo quiera insertar los resultados devueltos por la función en la lista original. Vale, pues eso se puede hacer y en este caso no tendría más que poner como iterador destino el primer iterador de la lista origen. Vamos a ver un ejemplo del funcionamiento de esta función transform. Supongamos que yo tengo aquí una lista V que tienen esos elementos de ahí. Entonces yo voy a aplicar la función transform sobre la lista en su totalidad, es decir, desde el iterador v.begin hasta el iterador v.end. Y para cada uno de los elementos que yo me vaya encontrando voy a aplicar esta función que tenéis aquí al final. La función que dado un valor me devuelve ese valor multiplicado por 2. Y los resultados de llamar a esa función los va a guardar a partir del iterador v.begin, que es este de aquí. Es decir, va a sobreescribir los elementos con los resultados de llamar a la función. Por tanto, este 3 lo va a cambiar por un 6, este 10 lo va a cambiar por un 20, este 9 lo va a cambiar por un 18, etc. Por tanto, si yo hago esto, pues al final voy a obtener la lista 6, 20, 18, 6, 30. Es decir, los elementos duplicados. Aquí tenéis otro ejemplo. En este ejemplo yo tengo una serie de nombres y entonces yo quiero guardar las longitudes de las cadenas en este vector de aquí, en un vector llamado longitudes. Bueno, pues hago lo mismo. Llamo a la función transform, le paso como iteradores nombres.begin y nombres.end, lo cual significa que yo quiero aplicar la función a todos los elementos del vector nombres y para cada uno de ellos aplico la función que tenéis aquí debajo. Es la función que dado una cadena devuelve la longitud de esa cadena. Y por otro lado, como iterador destino, no podría poner directamente longitudes.begin porque el vector longitudes está vacío. Lo voy a utilizar, como ya hemos visto alguna que otra vez, el backinsertIterator. Este iterador lo que hace es, cada vez que recibe un elemento, pues inserta ese elemento en el vector que reciba como parámetro o en la lista que reciba como parámetro. En este caso lo va a ir insertando en la lista longitudes. Por tanto, al final, la lista longitudes me quedaría de esta manera. 4 porque la palabra Juan tiene 4 caracteres, 7 porque Rosario tiene 7 y Amalia tiene 6, pues aquí tendríamos un 6. La siguiente función que vamos a ver es removeIf, también definida en el fichero de cabecera algorithm. Recibe dos iteradores y una función. Entonces, ¿qué es lo que hace? De nuevo recorre todos los elementos comprendidos entre los iteradores inicio y fin, excluyendo el elemento apuntado por fin si existe. Llama a la función fun para cada uno de esos elementos y elimina aquellos para los cuales la función fun devuelve true. Y al final, normalmente me va a quedar una lista más corta que la inicial, va a devolver un iterador que apunta tras el último elemento de la colección resultante. ¿Vale? Esto sirve luego para recorrer el resultado. Por ejemplo, si tenemos este vector de aquí, la siguiente llamada va a aplicarse sobre la totalidad del vector desde el inicio hasta el fin y va a aplicar esta función de aquí. Es decir, recibe un elemento x y devuelve true si x es par. Es decir, me va a eliminar todos los elementos pares que haya en esa lista y me devuelve un iterador al último elemento de la lista resultante. De este modo, si luego llamo a la función copy pasándole como intervalos el inicio de la lista y el final de la lista resultante y todo ello lo envío a cout separado por un espacio, pues básicamente estoy imprimiendo el resultado. Estoy imprimiendo solo los elementos impares que me quedan en la lista. La siguiente función que vamos a ver es findIf. Recibe dos iteradores y una función. De nuevo recorre todos los elementos desde el inicio hasta el fin y separa en el momento en el cual la función aplicada al elemento actual me devuelva true.
y en ese caso me devolverá el iterador a ese elemento. Luego tengo COUNTIF, que hace exactamente lo mismo, recibe dos iteradores y una función y aplica la función a todos los elementos que están en ese intervalo, en el intervalo inicio-fin. Y cuenta o mantiene un contador con el número de ellos para los cuales la función me devuelve true. Y al final pues me devuelve ese número. Aquí tenéis un ejemplo, pues yo tengo un vector con distintas fechas, en este caso tengo 4 fechas, y entonces quiero que me devuelva un iterador al primer elemento de esa lista. ¿Vale? Pongo aquí los iteradores al principio y al final, lo cual significa que estoy buscando en todo el intervalo de las fechas, y quiero que me devuelva aquella fecha tal que su mes sea igual a 3. Es decir, yo quiero que me devuelva la primera fecha de marzo. Esto me va a devolver un iterador que va a apuntar a este elemento de aquí. Entonces, si yo imprimo el valor apuntado por ese iterador, me devuelve o me imprime 10 del 3 de 2010. El siguiente ejemplo sobre este mismo vector fechas se trata de contar el número de fechas que caen en verano. Es decir, voy a contar en todo el array aquellas fechas tales que el mes sea mayor o igual que 6 y menor o igual que 8. Entonces, con esto pues, me va a imprimir 2, que corresponde pues, a estas fechas de aquí, que estoy señalando aquí. 1 de junio y 28 de agosto. Bueno, pues hasta aquí hemos visto pues solo unas pocas de las funciones que existen en el fichero de cabecera algorithm, pero hay muchas más y algunas bastante interesantes. Por ejemplo, la función all_of, que recibe un intervalo de 2 iteradores y una función, y entonces esta función, la función all_of, me devuelve true si para todo elemento de ese intervalo la función devuelve true. Luego tenemos any_of, que recibe lo mismo, 2 iteradores y una función, y te devuelve true si existe un elemento dentro de ese intervalo tal que la función devuelva true. Luego none_of, pues es lo mismo y te devuelve true si para todos los elementos la función devuelve false. Y por otro lado tenemos aquí la función accumulate, que recibe un iterador al principio y al fin de una secuencia y un valor inicial. Y entonces lo que va a hacer es ir recorriendo esta secuencia de aquí desde inicio hasta el fin, excluyendo el fin, y va a ir sumando al valor inicial todos los elementos que se vaya encontrando en esa secuencia. Y al final va a devolver el resultado total. Eso me exige que los elementos soporten o al menos sobrecarguen el operador suma. Si no es así, pues yo puedo pasarle como cuarto parámetro una función y va a ser esa función la que vaya aplicando a la hora de acumular los resultados sobre el valor inicial. Para que os hagáis una idea de la potencia de esta función, yo puedo, por ejemplo, llamar a accumulate sobre una determinada lista, l.begin y l.end, y si yo pongo aquí un 0, entonces con una sola sentencia estoy sumando todos los elementos de la lista, y el resultado pues me lo devolverá la función accumulate. Bueno, pues ahora vamos a ver algunas funciones que realizan las típicas operaciones de los conjuntos, pues la unión, la intersección, la resta, etc. Hay que tener en cuenta que aunque yo he puesto aquí que son sobre conjuntos, pues en realidad pueden aplicarse sobre colecciones tales que a la hora de hacer iteración sobre ellas o a la hora de utilizar iteradores sobre ellas, yo vaya recorriendo los elementos en orden ascendente. Eso se cumple en particular para los set de la STL, también para los diccionarios de la STL, pero no para los unordered set ni para los unordered map. También funcionaría para las listas, siempre que esas listas almacenen sus elementos en orden creciente, o incluso también para los arrays, siempre de que yo me haya ocupado de que los elementos estén ordenados en orden creciente. Bueno, pues estas son las 4 funciones que vamos a ver. En primer lugar, includes, que recibe un rango con 2 iteradores y luego otro rango con otros 2 iteradores, y entonces devuelve true si los elementos contenidos en el primer rango contienen a los elementos contenidos en el segundo rango. Con respecto a la unión, pues también recibe un rango por aquí delimitado por 2 iteradores, otro rango delimitado por 2 iteradores, y entonces calcula la unión de ambos rangos. Y el resultado lo guarda a partir del iterador que yo pase como quinto parámetro. SetIntersection igual, pero hace la intersección, y setDifference es igual, pero hace la diferencia de conjuntos. Bueno, pues aquí tenéis algunos ejemplos de cómo funciona, ¿vale? Entonces yo voy a comprobar si el conjunto elems1 contiene al conjunto elems2. Es decir, si todos los elementos de elems2 están contenidos dentro de elems1. ¿Vale? En este caso, pues esto me va a devolver true.
El siguiente ejemplo que vamos a ver, pues yo tengo aquí un conjunto de nombres, luego tengo aquí otro conjunto de nombres y entonces me voy a limitar a hacer la unión entre el primer conjunto y el segundo conjunto. Y entonces el resultado lo voy a insertar aquí en la lista result, ¿vale? Que como es una lista vacía, entonces tengo que utilizar backinsert iterator, de manera que cada vez que se vaya copiando uno de los resultados de la unión, en realidad lo que se haga es insertar al final de la lista result. Entonces con esto pues al final obtengo la unión de ambos conjuntos. Como veis, la lista resultante también está ordenada.